Muy buenos días, preciosos hermanos. Les saludamos a cada uno de ustedes en el bendito y único nombre de Jesucristo, nuestro Señor. Quisiera, antes de orar, que me acompañen por favor abriendo sus escrituras en el libro de los Salmos, capítulo 119, versículo 56. Si pudieran por favor acompañarme abriendo sus escrituras en el libro de los Salmos, capítulo 119, versículo 56. Nos sentimos muy contentos de poder dirigirnos ahora a la audiencia invisible. ¿Lo tienen, hermanos? Muy bien. La palabra del Señor dice así: esto se ha hecho parte de mí, guardar tus preceptos. Una vez más, esto se ha hecho parte de mí, guardar tus preceptos. Oremos. Bondadoso Padre Celestial, nos acercamos en esta mañana a tu divina presencia para darte gracias por el privilegio que nos das de poder hacer una parte al tiempo, de poder detener el tiempo, Señor, para entrar en atmósferas de tu palabra. Señor, acabo de leer tu santa escritura y tú sabes y yo sé que sin tu inspiración todo esto, Señor, sería vano. Me hago a un lado y te ruego, por favor, que me uses como lo que soy, como un simple instrumento. Y si tú quieres, hables a través de mis labios para, Señor, beneficio de tus hijos y para beneficio mío. Te ruego, Señor, en el nombre de Jesucristo, todas estas cosas. Amén. El Señor les bendiga, hermanos preciosos. Estamos muy contentos por la oportunidad que el Señor nos da de poder ahora dirigirnos a ustedes. Tenemos ya, por la misericordia del Señor, casi 2 días en nuestro país. Estamos aquí en una pequeña suite de un hotel miraflorino. Vamos a estar por 13 días más y hemos tomado la decisión de redimir el tiempo. Y esto es entrando en oración, en meditación y en la proclamación de la bendita palabra del Señor. En esta mañana quisiera, en el nombre del Señor Jesucristo, colocarle un título a esta enseñanza. Y el título es Hábitos. Como todos sabemos, el mundo ahora está casi obligado a un aislamiento social, a una cuarentena dictada por nuestras autoridades. Naturalmente, esto es por razones de salubridad. Como todos sabemos, una grande pandemia está azotando al mundo entero. La gente ha entrado y está experimentando pánico y mucho miedo. Nuestra tarea como predicadores del Evangelio es decirles a ustedes que el miedo no es correcto, que el miedo y el temor son una de las armas poderosas que usa el diablo para someter a la humanidad en su mente. Según los estudiosos, según los que saben, una de las secuelas que va a traer esta pandemia son problemas relacionados a la salud mental. Me estoy refiriendo ahora a la ansiedad, me estoy refiriendo al estrés, me estoy refiriendo al pánico, producto del enclaustramiento. Otra de las secuelas que esto va a traer negativamente
son problemas relacionados a la convivencia, porque parece que en el tiempo que nosotros estamos viviendo nos hemos olvidado el convivir con nuestros seres queridos. Hemos estado tan acostumbrados a los quehaceres, hemos estado tan acostumbrados al trabajo, hemos estado tan acostumbrados a los afanes de la vida, que nos hemos olvidado que hay una institución que Dios mismo fundó hace 6,000 años, institución que con el paso del tiempo se ha visto mellada, golpeada, maltratada y hasta olvidada. En nuestro país ya esta ley de hacinamiento, de enclaustramiento, tiene más de 50 días de rigor. Tenemos a muchos de nuestros conciudadanos, familiares y hermanos en Cristo Jesús sin poder salir de casa. Esto naturalmente sume a la gente en un estado de nerviosismo natural. ¿Qué debemos hacer? ¿Qué podemos hacer? ¿Y cómo podemos redimir el tiempo? Platicando con algunos hermanos y con mi propia familia, deduje el estado emocional en el que se encontraban. Observo y se nota que la gente está experimentando aburrimiento. ¿Por qué es que el hombre experimenta en estos tiempos aburrimiento? ¿Será que hemos dejado de ejercitar nuestra imaginación? ¿Será que ya no pensamos como antes? ¿Será que hemos perdido la creatividad? ¿Será que la tecnología a través del internet resuelve los problemas y piensa por nosotros? En esta mañana, a manera de ayuda, para usted, hermano, para usted, hermana, para usted, amigo, para usted, ministro, y para mí mismo, por dirección de Dios, voy a abordar el significado de lo que significa la palabra hábito. Y para esto encontré en las Escrituras lo que David dice de sí mismo. Cuando David se refiere a sí mismo, dice: esto se ha hecho parte de mí, guardar tus mandamientos. Este es el texto base sobre el que me voy a apoyar para poder en esta mañana hablarles acerca de los hábitos. Hace un par de semanas exactamente prediqué en el hogar de nuestro padre Mario Munive y nuestra madre Margarita Munive el sermón intitulado Las dos caras de la moneda. Todo en la vida tiene dos lados. La palabra hábito. ¿Qué es el hábito? Es una rutina o comportamiento que se repite regularmente y que suele ocurrir inconscientemente. Es importante que usted, si tiene un papel, si tiene un lapicero, tome nota de lo que ahora estoy diciendo. ¿Podrían ustedes pensar en qué podría ayudarnos una plática como esta? Creo, por la pequeña experiencia que Dios me ha dado, que puede ayudarnos mucho, porque tenemos enemigos invisibles con los cuales estamos peleando todos los días, y son enemigos mentales que vienen a nosotros en la forma de un pensamiento. Amén, hermanos. Quisiera que todos conserven su reverencia en los hogares, y de esa manera me estarán ustedes ayudando a que este servicio o esta plática a forma de enseñanza se desarrolle de la manera más satisfactoria. ¿Qué es un hábito? Un hábito es una costumbre que se adquiere
por la repetición. ¿Qué es un hábito? Es una costumbre, es una manera de ser que se obtiene a través de la repetición. Entonces concluimos que hábito es una acción, es una conducta, es una manera de, es un comportamiento, es una costumbre y es un proceder. Cuando quiero hablar de hábitos, naturalmente debo de meditar o desglosar el versículo que ahora estoy usando como fundamento, y es el de Salmo 119, 56. ¿Por qué David dijo: esto se ha hecho parte de mí, guardar tus preceptos? Guardar los preceptos, guardar la ley, guardar la palabra, era parte de la estructura o de la hechura del rey David. Pero ¿cómo es que esto llegó a ser parte de él? ¿Cómo es que llegó a ser parte de su hechura? ¿Cómo que llegó a ser parte de su propia estructura? ¿Alguna varita mágica lo habrá tocado? ¿De repente una oración, un ayuno? Hermanos, Dios no es mago. Todo en la vida se consigue a través de la práctica. Voy a leer algunas escrituras relacionadas a la práctica y relacionadas al hábito. Quiero leer en Hebreos 5:16. Hebreos 5:16. No voy a correr, voy a ir lo más pausado que pueda, porque tengo la intención o el deseo que en esta mañana usted pueda obtener algo de parte de Dios y también nosotros. Dice así en Hebreos 5:16. Si pudieran acompañarme. Dice así: pero el alimento sólido es para los adultos, para los que por la práctica tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Este es un texto fundamental, pero hay dos cosas que rescato de este verso para acompañar lo que en esta mañana estoy hablando, y es la práctica y el ejercicio. Usted no puede tener un discernimiento bien afinado si no practica y si no se ejercita. Vivimos en un día en que todo es superficial, todo es vano. Ya casi nadie tiene principios fundamentales arraigados, porque como dije al principio, el celular, la tecnología, el internet resuelve las cosas por nosotros. Qué bueno que tengamos herramientas que nos ayuden a que nuestra vida sea más fácil. Esto es bueno, pero también es peligroso, porque nos hemos vuelto facilistas. Al convertirnos o al ser personas facilistas, perdemos la profundidad, perdemos la buena costumbre de escarbar, perdemos la buena costumbre de meditar con profundidad. Ya no tenemos necesidad de estudiar, ya no hay necesidad de buscar o rebuscar, ya no tenemos necesidad de considerar profundamente un punto o un asunto, porque tenemos quien responda nuestras dudas. Entonces rescato de Hebreos 5:16 el hecho de que el apóstol Pablo dice: pero el alimento sólido es para los adultos, para los maduros,
No es para los infantes. No, es para los adultos, quienes por la práctica tienen los sentidos bien ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Otra escritura más para respaldar este pensamiento. Jeremías 22, 21. Por favor. Jeremías 22, 21. La palabra del Señor dice así: te hablé en tu prosperidad, pero dijiste, no escucharé. Esta ha sido tu costumbre desde tu juventud, que nunca has escuchado mi voz. Una vez más, y les ruego que me acompañen con detenimiento, esto es totalmente importante. Dice así, el Señor está hablando. Está hablando a través de Jeremías. Te hablé en tu prosperidad, pero dijiste, no te escucharé. Esta ha sido tu costumbre desde tu juventud, que nunca has escuchado mi voz. ¿Qué es un hábito? Es una rutina. Es un comportamiento que se repite regularmente y que sucede inconscientemente, sin pensarlo, porque es parte de nuestra hechura, parte de nuestra formación. Por eso es que David dijo, esto se ha hecho parte de mí, es parte de mi estructura, es parte de mi personalidad, es lo que soy. ¿Cómo es que llegó a ser parte de su estructura, parte de su personalidad, parte de su formación, parte de lo que era en David el guardar su palabra? Porque él se ejercitaba, él practicaba. La palabra hábito significa costumbre que se aprende por repetición. Amén, hermanos preciosos. Vamos a leer otra escritura y esta es muy conocida. Hebreos 10, 25. El apóstol Pablo escribe a los hebreos referente a algunas costumbres que estaban siendo adquiridas por algunos creyentes, y él, a manera de exhortación, sin gritar, sin molestarse, sino con súplica, de una manera suplicante les dijo, no dejando nuestra congregación, como algunos tienen por costumbre. En la revisión del año 1960 y el año 1909, el año 1560, nos dice, no dejando de congregarse, como algunos tienen por costumbre. Congregar es un hábito. Dejar de congregar también es un hábito. Un hábito es una costumbre, una manera de ser, un comportamiento que se aprende a través de la repetición. Entonces regreso a nuestro texto base. Esto se ha hecho parte de mí. El guardar tus preceptos, el honrar tu palabra, el cumplir tus mandamientos. ¿Cómo es que llegó a ser esto parte de la estructura de David? Naturalmente, a través del ejercicio y a través de la práctica. Acompáñenme, por favor, a abrir en la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo,
en el capítulo 5 y el versículo 13. Las escrituras que estoy ahora leyendo para ustedes tienen como fin respaldar o acrecentar el significado de esta enseñanza. El apóstol Pablo nos dice en esta carta: y aún también se acostumbran a ser ociosas, a andar de casa en casa, y no solamente ociosas, sino parleras, curiosas, hablando lo que no conviene. Esto para mí es fundamental, es una enseñanza, y aunque pareciera que está dirigida solamente a las mujeres, creo yo que está dirigido a todo creyente e hijo de Dios. El apóstol Pablo está señalando algunos hábitos incorrectos, algo que se había convertido en una forma de ser de los creyentes. Entonces él hace hincapié, observa y dice: y aún también se acostumbran. ¿Qué es una costumbre? Un hábito que se repite o se aprende por repetición. Y dice, se acostumbran a ser ociosas. O sea, la ociosidad es un hábito, es una costumbre, es una manera de ser, es un proceder que se aprende por repetición. Dice el apóstol Pablo: tienen también la costumbre de andar de casa en casa. Nos pueden quedarse en su casa, les pica el pie. Pero no solamente esto, dice, no solamente ociosas, sino parleras, habladoras. No solo parleras, también curiosas. No solo curiosas, sino hablando lo que no conviene. Todas esas cosas son costumbres, son hábitos, pero son hábitos incorrectos. Hay dos lados para definir la palabra hábito. Hay hábitos saludables y hay hábitos no saludables. Un hábito saludable es aquel que aporta bienestar a su salud mental, a su salud espiritual y a su salud corporal. Por el contrario, un hábito no saludable perjudicará su mente, perjudicará su espíritu y perjudicará su salud. Bajo este criterio que nos plantea la Biblia, nadie es culpable de lo que nos pase, porque el hábito o la costumbre no es algo que se hereda. Nadie nace con un hábito, nadie nace con una costumbre. Vamos a leer otra escritura. ¿Cuántos me están acompañando, preciosos hermanos? Estamos muy contentos por la ayuda que el Señor Jesucristo nos está brindando. Lucas 5:16. Hablemos un poco acerca de Jesús. ¿Quién fue Jesús o quién es Jesús? Jesús es el nombre humano de Dios. Dios vino a la tierra, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Dice la escritura, en el principio era el verbo era con Dios
y el Verbo era Dios, y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Amén, hermanos. Muy bien. Dice así San Lucas 5:16. Dice así, pero con frecuencia él se retiraba a lugares solitarios y oraba. Era frecuente este comportamiento en Jesús. Estaba en él. Era parte de su hechura. Era parte de su estructura. Era su manera de ser. Pero ¿cómo llegó a ser una estructura en él? ¿Cómo llegó a ser una hechura? ¿Cómo es que él adquirió este hábito, esta costumbre? ¿Puede usted decirme, hermano Escabarrosi, él era Dios? Sí, pero la Biblia dice que Jesús aprendió. La Biblia nos enseña que Jesús aprendió. Quiere decir que cuando Jesús nació no sabía hablar. ¿Quién le enseñó? No sabía caminar. ¿Quién le enseñó? ¿Cómo aprendió? ¿Cómo es que llegó a ser parte de su hechura? Ahora, cobra mucha relevancia el instrumento que Dios escogió para acompañar la infancia y la niñez del niño maestro. Y ahora estoy hablando de una joven, una moza llamada María, que era joven, sí, 16 años. Pero a Dios le había tomado 16 años de capacitar a esta dama. ¿Cómo la capacitó? A través de los padres que ella tenía. Qué importante son los padres en la formación de los hijos. Nuestra tarea no es solo procreativa. Es fácil procrear. No es difícil procrear. Ser padre no significa solo procrear. Padre, el significado en su amplitud es muy grande. Padre es el que cría. Criar. Formar. Acompañar el crecimiento o el proceso de madurez de nuestros hijos. Entonces tuvo mucho que ver el instrumento o los instrumentos que Dios colocó para proteger al niño Dios. Y estamos hablando de María, pero estamos hablando también de José. Recuerden ustedes cuando Herodes dictó una ley para matar a todos los niños de 2 años para abajo. Si el ángel no le hubiera hablado a José en sueños, si no le hubiera dicho levántate, huye a Egipto con tu esposa, tomen al niño, vamos a evitar que le pase algo, vamos a esconderlo, porque si no lo hacemos la muerte le va a pegar. Entonces nos damos cuenta a través de esta escritura que Jesús era todo un humano. Era todo usted y todo yo. Él era todo usted y todo yo. Pero él adquirió algunos hábitos, algunas costumbres fundamentales que cuando él llegó a su edad, era parte de él, era parte de su estructura, de su formación, y él tenía una costumbre. Le gustaba apartarse. Él se apartaba. ¿Para qué se apartaba? Para orar. A él le gustaba orar. Salmos 5:3. Salmos capítulo 5, versículo 3. David nos dice así:
Oh Señor, de mañana oirás mi voz. De mañana presentaré mi oración y a ti esperaré. Voy a detenerme para nuestro beneficio 1 minuto o 2 en este pensamiento. Si ustedes me preguntaran, ¿qué es lo que ves allí, hermano Escabarros? Allí veo un hábito que era parte de la vida de David. Y era que él de mañana se levantaba para entregarle a Dios su sentir a través de la oración. Pero no solo eso, sino que después de orar, él se quedaba quieto, esperando a Dios. Entonces ahora estoy hablando de la meditación, porque David aquí practicaba 2 cosas cada mañana. Era la oración. Pero no solo era la oración, sino también era la meditación. Era el hecho de quedarse en silencio y en quietud. Era el hecho de calmarse y esperar con ansias la respuesta de Dios. A Dios le gusta hablar a sus hijos, pero a sus hijos les gusta hablar y no escuchar. A Dios le gusta escucharnos. Cada oración elevada es una oración escuchada por nuestro Dios. A nuestro Dios le gusta escuchar, pero también le gusta hablar. Nosotros hemos desarrollado la costumbre de hablar, pero no hemos desarrollado la costumbre de esperar, aquietarnos y de escuchar. ¿Cómo es que esto llegó a ser parte de la hechura de David? ¿Cómo es que llegó a este punto? ¿Cómo es que él aprendió a levantarse de mañana y a entregar sus plegarias a Dios? ¿Cómo es que él sabía que Dios le iba a escuchar? ¿Y cómo es que él aprendió a aquietarse? ¿Cómo es que él aprendió a renunciar al mundo externo? ¿Cómo es que él aprendió a silenciar su mente, a silenciar los pensamientos? ¿Cómo es que él aprendió a esperar, a controlar sus ansias? Porque él sabía que Dios le iba a responder. ¿Qué es comunión? Comunión es hablar. Comunión también es escuchar. ¿Me están siguiendo, preciosos hermanos? Muy bien. Un hábito no es algo con que se nace. Nadie nace con un hábito. En otras palabras, para que me comprendan, nadie nace sabiendo. El hábito se aprende. El hábito se adquiere. Hay buenos hábitos y hay malos hábitos. Miremos por un momento un listado de malos hábitos. ¿Alguna vez hemos observado en nuestros hijos el problema de tender la cama? El no tender la cama es un mal hábito. El no tender la cama es un mal hábito. ¿Cómo es que llega a ser un hábito? Nadie nace sabiendo. Todos aprendemos. El hábito se aprende. El hábito se adquiere. ¿Cuántos hay que no se lavan los dientes
por semanas enteras. ¿Qué es eso? Es un hábito, pero no es un buen hábito, es un mal hábito que perjudica su salud, pero no solo su salud, también perjudica a los que lo rodean. Los hábitos se adquieren, los hábitos se aprenden. ¿Cómo es que se aprenden? Por repetición. Por eso dice el refrán, la repetición hace al maestro. Nadie nace maestro, se llega a ser maestro por la práctica, por la repetición. El saludar es un buen hábito, pero el no saludar es un mal hábito. Ahora, hay hábitos afectivos. ¿Cuántos problemas experimentan los hogares por hábitos afectivos? ¿Cuántos hay que no sabemos abrazar? ¿Cuántos hay que no sabemos agradecer? ¿Cuántos hay que no sabemos felicitar? ¿Cuántos hay que no hemos aprendido a decir te amo, te extraño, lo siento, te quiero? Eso también es un hábito, pero no es un buen hábito, es un mal hábito. Ahora recalco, los hábitos se aprenden, los hábitos se adquieren. ¿Cómo se aprende un hábito? Con la práctica, con el ejercicio. Miremos la vida natural. Nadie llega a la excelencia por el azar. Nadie llega a ser campeón mundial por casualidad. Es una práctica, es un ejercicio, es constancia, es estimularse. ¿Tiene que ver esto con nuestra vida espiritual? Tiene que ver mucho. Amén, hermanos. Hay hábitos morales, como el decir la verdad y como el mentir. Hay hábitos intelectuales, como el leer o el no gustar leer. Hay hábitos mentales. Hay gente que se alimenta de pensamientos positivos, pero hay gente que no sabe rechazar los pensamientos negativos, sino más bien lo usan como un alimento continuo. Hay hábitos que están relacionados con la higiene personal, el lavarse, el cepillarse los dientes, el no lavarse, el no asearse, el no tender su cama, el no cambiarse de ropa. ¿Qué son, hermanos preciosos? Son hábitos. ¿Por qué es que me he sentido inspirado por Dios a hablar acerca de eso? Por lo que estamos viviendo, por lo que el mundo está viviendo y por lo que el creyente está experimentando. No podemos ser ajenos a lo que está sucediendo. Nuestras familias, nuestros hijos, nuestras esposas están experimentando aburrimiento, porque estamos viviendo en un día muy rápido, muy acelerado. Y no hemos aprovechado posiblemente estos días de enclaustramiento para aprender hábitos buenos, porque hay hábitos buenos y hay hábitos malos. Hablando de los hábitos, acabo de aprender que los hábitos no se pueden cambiar o no se pueden olvidar. Lo que usted aprende
queda totalmente marcado en nuestro interior. Esto puede apenarnos y puede traernos de repente tristeza y desánimo. Pero aquí les doy una buena noticia. Los hábitos no se cambian, los hábitos no se olvidan, pero los hábitos se pueden reemplazar. ¿Cuánto demora aprender un hábito? Escuché a nuestro amado hermano Bernabé G. García decir en una ocasión: y yo reto a todos nuestros jóvenes a que lean durante 20 días un mensaje del hermano Branham, y al día 21 ya no serán los mismos. ¿Cuál es el cambio que experimentará un joven, una persona, un ministro, si durante 20 días lee un folleto diario? ¿Cómo es que no llegará a ser el mismo? ¿Cuál es el cambio que empezará a notarse en él? El cambio será este: que a partir del día 21, él no podrá vivir sin leer un mensaje por día. ¿Por qué? Porque se hizo en él un hábito, una costumbre, una estructura, una manera de ser que él aprendió. No que recibió por una imposición de manos, no que lo recibió por la oración, sino por el ejercicio y la práctica. Y un hábito se aprende por repetición. Ya para acercarme al final de esta enseñanza, yo sé que posible esto no sea emocionante para muchos. Sí, no me ofenderé si a alguien le parece cansado o le provoca sueño. Así es la enseñanza. El hermano Branham dijo que hay 3 cosas que el diablo odia. Usted, como un estudiante de la Biblia y un estudiante del mensaje, sabe exactamente a lo que me estoy refiriendo. Hay 3 cosas que el diablo odia. Él odia que un creyente ore. Él odia que un creyente lea. Y él odia que un creyente congregue. Estas son las 3 cosas, los 3 hábitos, las 3 costumbres que le gustan a Dios. Y es que el creyente lea la Biblia, lea el mensaje, es que el creyente se levante cada mañana para entregar sus plegarias a Dios y para esperar pacientemente escucharle. Y que el creyente congregue. Estas 3 cosas, la oración, la lectura y el congregar, son 3 buenos hábitos. Son costumbres que se aprendieron por repetición. Hemos escuchado muchas veces decir: mi fuerte es la oración. Mi fuerte no es leer. ¿Cómo me cansa leer? ¿Cómo me da sueño leer? Pero cómo me encanta orar. Pareciera algo correcto, pero al mismo tiempo muestra algo de incorrecto. Porque la oración, la lectura y el congregar son hábitos, son costumbres. Por eso el apóstol Pablo dijo: no dejando sus congregaciones, porque se dio cuenta que al creyente le parecía más fácil quedarse en casa y repasar las cartas que había escrito
Pablo. Y él se dio cuenta de que esto la gente aprendió poco a poco. Hace 2 días, un varón de Dios que está al frente de una congregación me transmitió su preocupación y me dijo: hermano Escabarrosi, tengo temor que luego termine la cuarentena, la gente se haya acostumbrado a quedarse en su casa y ya no regrese a la iglesia. Entonces le dije: si no has hecho el trabajo que Dios te encomendó, naturalmente la gente se va a quedar en su casa. Pero si tú no permitiste que la cuarentena te paralice, si tú usaste los medios de comunicación para desarrollar la encomienda que Dios te dio para con el pueblo del Señor, naturalmente ellos estarán esperando con ansias que el gobierno termine con la cuarentena para volver a una vida normal y para volver a una vida espiritual normal. Hermanos Escabarrosi, yo prefiero quedarme en casa. Me alimento más, me consagro más. Puedo convertir mi casa en una pequeña iglesia. Pareciera correcto. Pero el apóstol Pablo nos enseñó que no debemos de quedarnos en nuestras casas, sino que debemos de congregarnos. Es una mala costumbre abandonar nuestras congregaciones. Necesitamos una iglesia, necesitamos congregar, necesitamos el compañerismo alrededor de la palabra. Congregar, leer y orar son costumbres, son hábitos que se aprenden por repetición. Ahora que estamos enclaustrados en nuestras casas, impedidos de salir, podemos aburrirnos, podemos cansarnos, podemos estresarnos o podemos redimir el tiempo para aprender buenos hábitos, para aprender buenas costumbres. Y con estos buenos hábitos y buenas costumbres, reemplazar los malos hábitos. Un buen hábito es pensar en los demás más que en uno mismo. Un buen hábito es leer la Escritura, pero no solo leer, sino también meditar en lo que ella quiere decirnos. Un buen hábito es apartarnos con frecuencia para orar. Un buen hábito es hablar solo las cosas buenas de nuestro prójimo. Un buen hábito es no consentir pensamientos tóxicos, pensamientos que nos enfermen la mente. Si usted y yo ejercitamos nuestra mente de la manera correcta, si aprendemos a que nuestra mente albergue, caliente, abrace, abrigue pensamientos positivos, el resultado de esta buena práctica, el resultado de este hábito, esta costumbre, será el bienestar físico y el bienestar espiritual. Entonces encontraremos creyentes optimistas, creyentes felices, que aprendieron que todo hábito se aprende por repetición. Lo bueno y lo malo se aprende por repetición. Si usted ve a un hermano que tiene su Biblia totalmente llena de polvo, y cuando usted le dice: ¿por qué no la lees? Es que, hermano, es difícil para mí. Lo mío es la oración. Yo no soy de lectura. Hermano, el leer, el orar, el congregar, el meditar, es un hábito, es una costumbre que se aprende
por repetición. Es mi deseo y es mi oración que esta enseñanza pueda servirle a usted para soltar su mente creativa. ¿Podemos o no podemos? Sí, Señor. El apóstol Pablo nos dice en el libro de Romanos, el apóstol Pablo nos sugiere la renovación de nuestra mente. Dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por la renovación de nuestra mente. Ya estoy terminando. ¿Qué es nuestra mente en palabras del mensajero de la edad, William Marion Branham? El mensajero de la edad, William Marion Branham, nos enseñó que nuestra mente es nuestra matriz. ¿Qué es lo que sucede en nuestra mente? ¿Qué es lo que se desarrolla? Pensamientos. Pensamientos buenos y pensamientos malos. Entonces cobra relevancia el pensamiento que dice, ten cuidado con lo que piensas, porque se convertirá en palabras. Ten cuidado con tus palabras, porque se convertirán en actos. Ten cuidado con tus actos, porque moldearán tu carácter. Ten cuidado con tu carácter, porque se convertirá en tu hechura. De esto estoy hecho. Esta es mi hechura, mi formación, mi carácter, mi hábito, el guardar tus preceptos, el guardar tus mandamientos. Esta es mi hechura. Me gusta orar, me gusta leer, me gusta congregar, me gusta cantar, me gusta levantar mis manos, me gusta pedir perdón, me gusta perdonar. Podríamos decir inversamente, esta es mi hechura. Cómo me gusta el chisme. Cómo me gusta hablar mal. Cómo me gustan las riñas. Cómo me gusta el celo. Cómo me gusta quedarme en casa. Cómo me gusta estar ocioso. Costumbres. La palabra costumbre significa hábito que se aprende por repetición. Cuando nacemos, nacemos sin saber nada. Todo lo aprendemos y se aprende por la práctica. Ahora, recordemos nuestra infancia. Nos mandaron al kinder, al jardín. ¿Y cuántas veces nos hicieron repetir A, E, I, O, U? ¿Cuántas veces? Para un niño no era molesto. Pero cuánto me molestaba mirar que a mi hijo le hacían repetir 100 veces, 200 veces. Me había olvidado que todo se aprende por repetición. ¿Cuántas veces nuestros padres nos dijeron, saluda a los mayores? Párate cuando alguien entre al aula. No contestes. No levantes la voz. Sea comedido. Ay, mami, tú repites, repites y repites. Es que todo se aprende por repetición. ¿Quiere renovar su mente? No es difícil. Ya con esto voy a terminar. Renovar la mente. Para renovar la mente tenemos que tener un plano. Planificar. Tenemos que hacernos una pregunta. ¿Estoy contento con lo que soy?
Estoy conforme con no orar mucho. Estoy conforme con no leer. Estoy conforme con no meditar. Estoy conforme con no diezmar. ¿Por qué hablo del diezmo? No hablo por el dinero, sino por la experiencia que yo tuve. Yo tuve una experiencia de joven que era irresponsable cuando había que dar el diezmo. Me he dado cuenta que eso también es un hábito. Entonces, tenemos un plan. Este plan nos va a dar el resultado de una renovación de nuestra mente. Vamos a renovar nuestros pensamientos. Entonces, una vez que tengamos en claro qué es lo que queremos, empezamos a practicar. Hay muchos que van al gimnasio un día y practican 3 horas y quieren verse en la tarde como Arnold Schwarzenegger. ¿Ustedes creen que Arnold Schwarzenegger llegó a ser lo que fue de la noche a la mañana? No, fue mucha práctica, fue mucha regularidad, fue mucha frecuencia en ejercitarse. Entonces necesitamos el plano, necesitamos la práctica y necesitamos la frecuencia. La palabra frecuencia significa número de veces que sucede o se realiza una actividad. La palabra frecuencia significa repetición a cada instante. Ahora entiendo por qué el apóstol Pablo dijo: no te canses de hacer el bien, porque nos cansamos. Me cansa leer, me cansa orar, me cansa congregar. No te canses, practica, repite, sé frecuente y llegarás a un punto en que será parte de ti, parte de tu formación, parte de tu hechura. Es más, lo harás sin pensar. Inconscientemente no estarás pensando, tengo que congregar. No estarás pensando. Será parte de ti. Será automático, porque es parte de tu formación. Oremos. Bondadoso Padre Celestial, te damos las gracias en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado, por darnos el privilegio y el honor de redimir el tiempo, de aprovechar nuestra estancia en este hotel que el gobierno nos brinda, de ganarle la batalla a quien nos quiere ahogar, de concentrar nuestros pensamientos y nuestros esfuerzos en meditar, en el escudriñar y en el proclamar las buenas nuevas del Evangelio. Señor, en el nombre de Jesucristo, te doy las gracias por la ayuda que tú nos has brindado. Permite, Señor, que lo que se dijo pueda servir de beneficio a cada hermano, a cada hermana, para aprovechar, Señor, este momento que tú nos regalas de estar a solas con nuestra esposa y con nuestros hijos. Cuánto ansío estar con mi esposa y estar con mis hijos. Cuánto ansía nuestro amado hermano Eliseo de estar con su esposa y estar con sus hijos. Cuánto ansía nuestro hermano José de estar con mi madre, sus hermanos y su padre. No tenemos ahora ese privilegio, pero lo tienen todos aquellos que se encuentran en este hacinamiento con sus familias. Permite que cada hermano, cada hermana pueda renovar su mente, que puedan reemplazar
los hábitos. Esta es mi oración en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Muy buenos días. Que el Señor Jesucristo les bendiga, amados hermanos. Es un placer y un privilegio dirigirnos a ustedes. El Señor les bendiga. Dios les bendiga, hermanos. La Iglesia Misionera Sangre de Cristo les agradece por seguirnos en esta transmisión. También anunciándoles que hoy se realizará a partir de las 7 de la noche nuestra siguiente transmisión. Acompáñenos, hermanos. Oremos, bondadoso Padre Celestial. Señor, te damos gracias, Señor, por este día, por el maná que ha sido esparcido, Señor. Gracias, Señor. Si usted en casa está atravesando por una necesidad, usted crea en su corazón que Dios podrá hacer la obra en su vida. Gracias, Señor, por todo lo que tú has hecho en este día. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, si te lo pedimos. Amén. Amén. Dios lo bendiga.